Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 350. Oh Dios, ya estamos llegando al final del año, qué bendición. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Démosle gracias a Dios. Bueno, recuerden que estamos leyendo la Biblia en un año y los que han sido fieles a este podcast han podido descubrir esos tesoros que hay en todo un año en la palabra de Dios. El tema de hoy es: ¿quién es el Señor de tu vida? Esta es una pregunta importantísima que debemos hacernos nosotros. ¿Quién es el que está enseñoreando nuestra vida? Policarpo, en el año 70 al 156 después de Cristo, fue obispo en una época de duros ataques contra los cristianos. A la edad de 82 años fue arrestado por ningún otro crimen que el de ser cristiano. Todo lo que tenía que hacer para evitar la muerte era proclamar que César era el Señor. Policarpo respondió: he servido a Cristo durante 86 años y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Dios, quien me salvó? Para Policarpo, el hecho de que Jesús es el Señor significó que no podía decir que César es el Señor. Firme en su posición por Cristo, Policarpo se negó a comprometer sus creencias y fue quemado vivo en la hoguera el 22 de febrero de 156. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el trasfondo de esa extraordinaria afirmación: Jesús es el Señor. Proclámalo, Jesús es el Señor. Vamos a leer Salmo 144. Abra su Biblia en Salmo 144 y vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 8. Leemos en PDT, Palabra de Dios para Todos, esa es la versión. El pueblo de Dios, canción de David. Bendito sea el Señor mi roca. Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Él es mi Dios, fiel y amoroso, mi fortaleza y mi refugio, mi libertador, mi escudo en quien busco protección. Él es quien pone a los pueblos bajo mi mando. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo tengas presente? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en él? El ser humano es como un suspiro, su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Señor, abre los cielos y baja la tierra. Ven, toca las montañas para que echen humo. Envía relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y hazlos salir de aquí. Extiende tu mano desde el cielo y rescátame de las aguas turbulentas. Líbrame del poder de gente extraña, de los que abren su boca para mentir y levantan su mano derecha para jurar en falso. Amén. Vamos al primer punto y estudiemos un poco este texto que acabamos de leer. Jesús, el Señor que ha descendido del cielo. Hay unas preguntas aquí y son: la primera, ¿qué batallas estás librando en tu vida? ¿Estás librando batallas de tentación, de ansiedad, de depresión? Batallas financieras, batallas de salud o quizás batallas de trabajo o en tus relaciones. En tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus padres, no sé, ¿qué batallas estás enfrentando? Aquí vamos a ver en este salmo una petición de ayuda antes de la batalla. El contexto original probablemente era una batalla física, pero vista a través del lente del Nuevo Testamento puedes considerarla en términos de una batalla espiritual. Hay momentos en los que parece que estamos perdiendo terreno en una batalla espiritual, como por ejemplo por nuestra nación, pero nunca te rindas. David ensalza al Señor diciendo: mi roca, mi fortaleza, mi refugio, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Por eso cuando estés enfrentando una batalla o a punto de hacerlo, lo primero es exaltar al Señor. Exaltarle y decirle: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, en ti puedo refugiarme y tú eres quien me liberta. El Señor es poderoso y también es mi Dios amoroso. Él te hace partícipe de su plan. Adiestra mis manos para la guerra. Eres socio de Dios, por supuesto. Dios es el socio mayoritario, pero tú tienes un papel que desempeñar. David continúa diciendo:
Abre tus cielos, Señor, y desciende. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame. Esto es exactamente lo que Dios hizo, lo cual celebraremos en unos pocos días en Navidad. El Señor Jesús descendió del cielo y nos libró rescatándonos. ¡Qué bendición! Por eso es que los cristianos, los hijos de Dios, debemos celebrar la Navidad. La Navidad es nacimiento. Es el cumplimiento de la profecía. Sin importar cuáles sean las batallas en las que estés luchando hoy, pasa tiempo con Jesús, exalzándolo por quien es, clamándole en petición de ayuda y confiando en Él para librarte. ¿Quieren hacer una oración conmigo? Vamos a hacerlo. Cierre sus ojitos ahí donde está y con todo su corazón haga esta oración. Señor, hoy te damos gracias. Te exaltamos a ti, mi fortaleza, mi refugio, mi libertador, mi escudo, quien me rescata. Hoy clamamos a ti, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor. Líbranos. No sé qué estás pasando, pero diga, líbrame de esta batalla. Pon en las manos del Señor esa batalla. Señor, que tú eres quien nos salva y nos esconde en ese refugio y fortaleza segura que eres tú. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Los 144,000. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ellos detenían los 4 vientos de la tierra para que ninguno soplara en ella, ni el mar, ni en ningún árbol. Luego vi a otro ángel que venía del oriente y que traía la marca del Dios viviente. Este ángel gritó a los 4 ángeles que habían recibido el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les decía, todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que les pongamos una señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios. Entonces oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144,000. De todas las tribus del pueblo de Israel recibieron la señal. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. La gran multitud. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie vestidos de blanco en el trono, y ante el Cordero tenían ramas de palma en las manos. Gritaban, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraban a Dios diciendo, así sea, la alabanza, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre, así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Yo le respondí, usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo, son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus ropas y la blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ahora ante el trono de Dios, para adorarlo en su templo día y noche. El que está sentado en el trono se hará presente para protegerlos. Nunca más sentirán hambre ni sed, ni los quemará el sol ni el calor. El Cordero que está frente al trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua que da vida. Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Amén. El segundo punto lo titulamos Jesús, el Señor, en el centro de nuestra adoración. Uno de los hitos de todos los Juegos Olímpicos es la ceremonia de apertura, que supone 225 naciones se junten para una alegre celebración, pero su significado palidece comparado con lo que se describe en este pasaje, donde vemos a una gran multitud de toda lengua, pueblo, tribu, nación, compareciendo juntos ante el trono de Dios. Los 6 sellos que vimos ayer dieron una perspectiva general de la historia entre la primera y la segunda venida de Jesús. Mañana leeremos acerca de la apertura del 7º sello.
En el interludio del capítulo 7 de Apocalipsis se da una significativa seguridad al pueblo de Dios. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Pase lo que pase a tu alrededor, tu seguridad eterna está fuera de dudas, pues te ha impuesto Él, el sello del Dios vivo. Así es. Tenemos el sello por el poder del Espíritu. Los 144,000 a los que se refieren estos versículos del 1 al 8 y la incontable multitud de los versículos del 9 al 17 probablemente no son dos grupos distintos, son imágenes del mismo grupo desde los ángulos diferentes. En el primero, el pueblo de Dios es reunido en asamblea en la tierra. En el segundo, se juntan como asamblea ante Dios en el cielo, habiendo dejado sus luchas y sus dificultades en el pasado. El pueblo de Dios es descrito como aquellos que lavaron sus vestiduras blanqueándolos en la sangre del Cordero. Este es un ejemplo del lenguaje metafórico no literal de la literatura apocalíptica de este libro de la Biblia y este capítulo en particular. Las vestiduras no se blanquean al ser bañadas en sangre, pero metafóricamente eres lavado por la sangre de Jesús. El número 144,000, por tanto, no es literal, sino simbólico de todo el pueblo de Dios a través de la historia. Juan los ve como una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Los de la multitud estaban vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonan canciones de alabanza a Dios. Los ángeles se unen a la multitud y alaban a Dios. Finalmente, toda la iglesia, con los anfitriones angélicos, alaban a Jesús. Los coros humanos y las orquestas están ensayando el concierto celestial. El Cordero está en el trono. Él los pastoreará. Esta es una inversión de roles extraordinaria. El Cordero se ha convertido en el pastor. Nunca más tendrás hambre ni sed. Serás saciado por las fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá más dolor, ni sufrimiento, ni duelo, ni tragedia. ¡Qué buena noticia! ¡Aleluya! Esperamos ese día glorioso. Si tú también estás en esa misma espera de ese día glorioso, cuando Cristo vendrá y se cumplirán estas profecías, vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque puedo aguardar con expectación una eternidad en la presencia de Jesús. Gracias porque satisfarás mi hambre y mi sed, todas mis necesidades, y enjugarás toda lágrima de mis ojos. Muchas gracias, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Malaquías. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, desde el versículo 17. También leeremos el 3 y el 4. ¿Sí? El capítulo 2, desde el 17, también el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice así Malaquías 2:17, estamos leyendo en PDT, Palabra de Dios para todos. El momento del juicio. El Señor está cansado de sus palabras. Ustedes preguntan, ¿por qué se cansó de escucharnos? Porque está cansado de oírles decir que ante el Señor los malos son buenos y que Dios se siente a gusto con ellos. Él también está harto de oírles preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3. El Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. ¿Quién será capaz de resistir cuando Él llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a Él cuando aparezca? Porque Él es como el fuego que se usa para purificar la plata y como el jabón fuerte que se usa para lavar. Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata, los limpiará como se limpia el oro y la plata. Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. Entonces el Señor aceptará las ofrendas de Judá y Jerusalén, tal como lo hacía tiempo atrás en el pasado.
Yo los acusaré a ustedes en juicio y daré mi rápido testimonio en contra de quienes practican la brujería, los que cometen adulterio, los que mienten en los tribunales, los que les roban un salario a los trabajadores, los que explotan a las viudas y a los huérfanos y los que violan los derechos de los inmigrantes. Toda esa gente que me falta el respeto, lo dice el Señor Todopoderoso. Robar a Dios. Yo soy el Señor y nunca cambio, y ustedes siguen siendo hijos de Jacob, pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados. Regresen a mí, y yo regresaré a ustedes, lo dice el Señor Todopoderoso. Ustedes preguntan, ¿cómo que hemos de regresar a Dios? ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto, lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes porque ustedes tendrán un país hermoso, lo dice el Señor Todopoderoso. El Señor dice, por tercos ustedes han hablado mal de mí y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho que hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen el mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Los que respetan al Señor hablaron de esto unos a otros y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice, el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Malaquías capítulo 4. El día del juicio. El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego, se quemarán como arbustos y perderán todas sus raíces y ramas. En cambio para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará con su calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Ustedes los que respetan mi nombre, pisotearán a los perversos que serán polvo bajo sus pies. Todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. Recuerden la ley que di a mi siervo Moisés en el monte Sinaí. Esta ley contiene las leyes y reglas para todo Israel. Miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. El tercer punto, Jesús, el Señor que acrisola y bendice. Aleluya, Él es el Señor de nuestra vida. En el libro de Malaquías termina con la expectativa de la llegada de aquel que preparará el camino del Señor. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres. Así es como se describe a Juan el Bautista en Lucas 1:17. Jesús dijo que Él es el Elías que tenía que llegar en Mateo 11:14 y también Mateo 17 del 12 al 13. También lo podemos ver en Marcos 9 del 12 al 13. O sea que el Elías que estaba preparando el camino era Juan el Bautista. En la Biblia cristiana, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Termina con la expectativa de la venida del Señor y de aquel que preparará el camino del Señor. El pueblo es llamado a prepararse para el día de la venida del Señor, la cual será como fuego de fundidor. Dice Malaquías 3:2. Dios quiere cambiar tus actitudes, deseos, pensamientos y conversaciones para que te puedas liberar de ti mismo, para que te liberes de tu egoísmo y de estar centrado en ti. Como escribe Joyce Meyer, créeme, librarte de tu egoísmo requiere algo de fuego. Pasar por tiempos difíciles, normalmente un montón, pero al final merece la pena.
Sí, Señor, necesitamos librarnos de todo esto, librarnos de ese egoísmo, de estar centrados en nosotros mismos y empezar a centrar nuestras actitudes, deseos, pensamientos y conversaciones en Jesús, que es el Señor de nuestra vida. Escucha la llamada de volver al Señor. En particular, fíjate en cuánto das. Tu actitud hacia el dinero es el barómetro de cómo ves la vida. El diezmo es una especie de impuesto a los ingresos que iba para el mantenimiento del templo y su personal. Además, la gente que daba de muchas otras maneras, a través de la hospitalidad, las limonas a los pobres y las ofrendas libres. O sea, que se daba generosamente, no solo el diezmo y las ofrendas en el templo, sino también brindando hospitalidad, dando a los pobres y ofrendando libremente para todo lo necesario. El profeta los acusa de robar a Dios por no enderezar su vida. Les insta así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esto muestra lo importante que es lo que damos a los ojos de Dios. Prioriza dar a la comunidad de tu iglesia, la cual es el equivalente del templo. Si no das con generosidad, estarás robando a Dios. Si una iglesia como comunidad da generosamente, entonces puedes esperar que Dios abrirá las compuertas del cielo y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Parece que pusieron sus prioridades en el lugar adecuado. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. ¿Sí ven? Al poner nuestras prioridades en Cristo, que es el lugar adecuado, entonces el Señor escucha. Presta atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Me encanta este versículo. A veces cuando te reúnes puede que no llegues a orar, pero aún así el Señor los escuchó y les prestó atención porque temen al Señor y honran su nombre. Él promete: ustedes que temen a mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Entonces, si usted está enfermo, dígale al Señor: Señor, yo soy temeroso de ti y tu palabra dice que si yo te temo a ti, se levanta el sol de justicia y trae salud sobre mi vida. Ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Cualquiera que sean tus heridas, dolores y quebrantos, Dios promete traer sanación, restauración e integridad a tu vida. Amén. Lo creemos y lo recibimos porque somos hijos de Dios, temerosos de Dios, y Él es el Señor de nuestra vida. Ya en los puntos 1 y 2 entendimos que debemos priorizarlo a Él, poner en primer lugar al Señor en el centro de nuestra vida. Cuando Él es el centro de nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a ser transformada y toda herida y todo dolor y todo quebranto será sano. El Señor empieza a traer restauración. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a ser una comunidad generosa. Gracias porque estás con nosotros en nuestras familias, en nuestras batallas cotidianas y porque un día te alabaremos para siempre. Gracias, Señor, porque sé que esa promesa es para mí. Sé que tengo parte en esa gran multitud. Yo voy a estar allí entre los millones que te van a cantar: Dios reina. Señor, yo seré de los que estará en esa gran multitud declarando que Jesús es el Señor, porque lo ponemos como el Señor de nuestra vida desde ya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La pastora Pipa nos hace el siguiente comentario en Apocalipsis 7, verso 17, parte B. Dice: Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ella dice: qué bueno que Dios lo hace, que al final todo esté bien. El Señor tiene el control de todo. Y si estamos del lado de Él, estamos del lado ganador. Recordemos este día y de aquí en adelante que el Señor de nuestra vida sea Jesucristo en todo. Porque Él
ha descendido del cielo. Él es el pan del cielo. Debe ser el centro de nuestra adoración, derribando todo ídolo que quiera posicionarse en nuestro corazón. Y Él es el que acrisola y bendice. Él es el que nos afirma. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de muchísima bendición para su vida y que podamos ponerlo en práctica. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la Iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.